Boas tardes. É un prazer para min presentar ao primeiro ponente da sesión de tarde. Ele é Jesús Miguel Flores Vivar, profesor titular na Universidade Complutense de Madrid, donde dicta materias relacionadas co ciberxornalismo e o multimedia. Foi profesor convidado en universidades internacionais de recoñecido prestixio, como a Universidade de Harvard, e tamén impartiu docencia noutras universidades internacionais de Italia ou Brasil, entre outras. Foi profesor convidado en congresos e seminarios internacionais, en universidades tamén iberoamericanas e españolas, é autor dunha centena de artigos en revistas científicas, autor e coautor dunha vintena de libros e dunha dúcia de capítulos de libro. Actualmente dirixe o grupo de investigación da Universidade Complutense, Internet Media Lab, e é investigador principal de proxectos de investigación relacionados co ciberxornalismo e os novos medios e a innovación docente. Sen máis, dámoslle paso e a palabra e agradecémoslle a súa asistencia hoxe aquí no Consello de Cultura Galega. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar dando las gracias al Consello de Cultura Galega por haberme invitado a estar en esta jornada. Y siempre es un placer estar en esta ciudad, que cada vez nos gusta más, a mi esposa y a mí, que está por ahí. Siempre estamos por aquí cada vez que podemos y, bueno, pues es la ocasión para estar nuevamente aquí y más todavía compartiendo algún tema que puede ser de interés en general para todos. Bueno, hablar de los bulos, hablar de los rumores no es una cosa nueva. No es una cosa nueva porque los bulos, pues creo que han existido desde que el periodismo es periodismo. Y me vais a permitir que haga ese enfoque hacia el periodismo precisamente por esa deformación profesional y por esa deformación académica. Como bien ha comentado, pues imparto clases de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Repito que hablar de los bulos y hablar de rumores y últimamente de ese concepto que cada vez se escucha más, concepto anglosajón, como es las fake news, ¿no? Nos vamos a encontrar con que es una cuestión que, si bien es cierto, es novedosa hasta cierto punto, pero ya hay antecedentes, como vamos a ver un poco en esta transparencia que he preparado, antecedentes de esos bulos, ¿no? También veremos cómo existen unos procesos de verificación, esos sistemas que cada vez se demandan más y que en todo caso se demandan más no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de la enseñanza, cómo enseñamos a trabajar con esos sistemas de información que nos permiten precisamente diagnosticar y sobre todo verificar si una noticia es veraz o es falsa. En mi opinión, creo que los bulos en la actualidad son como sucedió en las redes sociales. Las redes sociales han existido siempre. Lo que pasa es que a partir de 2004 a la fecha, pues las redes sociales han sido fagocitadas, ¿no?, por la plataforma de Internet. Pero las redes sociales han existido siempre, toda la vida. Yo diría incluso que desde la prehistoria han existido las redes sociales. Las personas, el hombre, el ser humano en este caso, siempre ha necesitado, por su propia naturaleza humana, siempre ha necesitado de estar rodeado de gente. Forma una comunidad, forma una red social. Lo que pasa que, repito, en la actualidad, pues este concepto se ha visto fagocitado por Internet. Pero de hecho ya no hablamos de redes sociales en Internet. Cuando aparecieron las redes sociales, ¿no?, hablamos de redes sociales en Internet, sino hablamos simplemente de redes sociales. Y eso, obviamente, está cambiando totalmente nuestra forma y nuestra concepción de entender estos procesos de comunicación, ¿no?,
que tiene que ver con esa palabra que como es el título un poco de la jornada, digital, ¿no? Cultura digital. Siempre estamos hablando de digital. La pregunta que nosotros nos hacemos, por lo menos en periodismo, ¿no? ¿Qué no es digital en estos momentos? Todo es digital. La prensa es digital. La radio es digital. La televisión es digital. Incluso el periódico en papel es digital. No digo digital por el soporte en sí, pero atraviesa un proceso digital para llegar a ese soporte papel. El cine es digital. Todo es digital. Y seguimos diciendo, pues a lo mejor, periodismo digital, ¿no? Claro, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo digo, cuando ante una frase, voy a enviarte, Alba, un documento. ¿Tú qué piensas? Que me vas a enviar un correo o algo. Sí, voy a enviarte un documento por correo. ¿Qué piensas? ¿Que voy a enviarte un documento por internet? Por internet. Claro. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso, ¿verdad? Porque yo tengo un documento que a lo mejor le interesa a Alba y se lo voy a enviar por correo. Pero yo no he dicho en ningún momento, te voy a enviar este correo, o sea, este documento por correo electrónico, que es lo que acabas de comentar. Yo he dicho correo. Ella por correo y lo ha asociado rápidamente, su concepción lo ha asociado rápidamente a que es correo electrónico. Yo no he dicho correo electrónico. ¿Qué ha significado en todo esto? Y esta mañana lo escuchábamos. Ha cambiado nuestra forma de entender, ¿no? Sin querer, el concepto de simplemente correo, ya doy por sentado que es correo en Internet, correo electrónico. Bueno, pues de la misma forma viene cambiando el concepto de red social y de la misma forma viene cambiando en la actualidad los bulos o las fake news, como se conoce en el ámbito anglosajón. Bueno, una breve descripción para ir un poco contextualizando el entorno, ¿no? Viejas prácticas que usaban algunos panfletos y publicaciones en el siglo XVIII y en el siglo XIX que difundían informaciones no siempre verificadas. Hay algunos antecedentes y esos antecedentes podríamos retroceder a la época, en el caso del periodismo español, en la época de 1859, cuando Mariano Nifo dice, este es mi diario noticioso, ¿no? Yo creo que a partir de ahí surge precisamente ese concepto de verificación, posverdad, le decimos en la actualidad. De hecho, la RAE ha acuñado ya el término posverdad, ¿no? Y nos vamos a encontrar pues con esos antecedentes que datan, poco, por poner un ejemplo, en 1898, precisamente cuando se produjo la guerra hispano-estadounidense. Es decir, cuando un torpedo explosionó en este barco, ¿no? En el hundimiento del Maine. Bueno, los estadounidenses echaron la culpa a España y eso fue un condicionante precisamente para que estallase la guerra. ¿Qué pasó? Pues pasó simplemente, o esto es un ejemplo de manipulación, ¿no? Para la creación de opinión pública favorable, en este caso, a la intervención armada. Pero esto pasó en 1898. Sin embargo, en la situación actual, ¿no? Que vive Estados Unidos, somos conscientes y somos testigos de esas noticias, por ejemplo, que en la actualidad vemos como el caso de las armas, ¿no? A favor o en contra, ¿no? De la población, ¿no? O lo último, la gran ocurrencia del señor Trump es haber dotado a los maestros, a los profesores, de armas, precisamente para que ellos también estén en los colegios. O sea, un profesor armado, yo me imagino eso aquí en España, ¿no? Un profesor armado ahí con una pistola y una Kalashnikov, me imagino, no lo sé. Es que no entiendo un poco la idea de ese señor, del presidente, ¿no? Ha dado, y de hecho ya ha dado pasos en ese sentido para armar a los profesores, ¿no? En las escuelas. Bueno, aquí está, desde 2016, pues empieza a, digamos, vamos a poner una fecha en este concepto de bulos, de fake news, de rumores, ¿no? Que empieza de la misma forma como las redes sociales empiezan a catapultarse a partir de 2004, 2005,
cuando ya Facebook hace su aparición, ¿no? Cuando las aplicaciones sociales empiezan a hacer su aparición y se empieza a hablar de un concepto llamado Web 2.0, ¿no? Entonces, aquí también vamos a intentar ponerle una fecha. Y muchos investigadores coinciden en que esa fecha pues, parte precisamente en 2016. 2016 con las elecciones estadounidenses, ¿no? Y que, como todos sabemos, pues se produjo allí una gran explosión de fake news, ¿no? Se atribuía una serie de comentarios, de noticias, ¿no?, a bulos que se ha ido generando, por ejemplo, a través de los aparatos de espionaje de Rusia. Se dice, hoy en día también está en cuestión ese tema, incluso en el Reino Unido, con el envenenamiento de unos espías. Bueno, pero aquí, evidentemente, muchos atribuían a que el presidente, ¿no?, ahora presidente Donald Trump, pues había ganado las elecciones precisamente por esa cantidad de rumores y de bulos que sucedieron en ese entonces. Bien, pero no solo hace falta aquí hablar de noticias falsas, también hay contenidos falsos. Y un poco voy a ir centrando, ¿no?, en esos contenidos falsos, como vamos a ver qué pasa también en la ciencia, en la cultura, en la sociedad, en todos sitios. Vamos a ver esos contenidos falsos. Mucha gente accede y cree más a los bulos, y eso es una realidad, y es una realidad que nos preocupa a los comunicadores, a los periodistas sobre todo, ¿no? ¿Por qué la gente accede y cree más en los bulos? Aunque hay casos, ¿no?, como muestra la imagen, en que muchas veces ese bulo no quisiéramos que fuese una realidad, ¿no? Una realidad en el sentido de decir, oh, por favor, que no sea real, como se ve en la imagen, una imagen que he capturado ahí, que no sea real que Trump sea presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero sabemos, pues, que Donald Trump ha sido y es el presidente actual de Estados Unidos. Bien, los bulos, pues, crecen y se expanden cada vez más en el ámbito de la red. Y eso, repito, es una cuestión que nos debe de llamar a una reflexión, que nos debe llamar a precisamente ver cómo esto está creciendo, por qué crece de forma exponencial, cuál es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Se atribuyen en muchos casos, y hay investigadores que vienen trabajando cada vez más sobre este tema, ¿no? Uno de los referentes es el Instituto Poynter en Estados Unidos, que viene trabajando en este tema de la verificación de los hechos. Los hechos son sagrados, ¿no sabéis? En el mundo de la comunicación, los hechos son sagrados, y cada vez más se viene trabajando en este entorno porque, repito, preocupa. ¿Por qué preocupa? Preocupa precisamente porque está en tela de juicio ya el medio, está en tela de juicio el profesional, y eso sí que es preocupante. Si anteriormente, fijaros, sobre todo, supongo que aquí el público es de distintas disciplinas, ¿no? Pero en el ámbito del periodismo y de los medios de comunicación sabemos que los medios de comunicación han atravesado crisis. La crisis económica que afectó a muchas disciplinas del conocimiento, a muchos sectores, afectó la crisis económica, pero en la actualidad nos encontramos en una crisis estructural. Esa crisis estructural de los medios de comunicación tiene que ver precisamente con lo que está pasando. Y una parte es esto, lo de los bulos. Esa incredibilidad de la información que se viene produciendo en la actualidad es una preocupación latente en los medios de comunicación y en los profesionales de la comunicación. Eso, pues, nos invita a ver cómo nosotros, los comunicadores, tenemos que saber cómo afrontamos estos retos, cómo vemos o cómo frenamos esa expansión de los bulos. Pero también vamos a darnos cuenta, y esto es una cuestión que también lo digo por defecto, quizá profesional, investigador en el ámbito de los nuevos perfiles profesionales, vemos a la luz de esto que a lo mejor podemos atisbar en el panorama, allí en lontananza, una especie de perfil profesional. Y yo digo, bienvenido sea eso entonces, ¿no? Una especie de perfil profesional de tal forma que los comunicadores, los neocomunicadores o los neoperiodistas, pues podamos desarrollarnos profesionalmente en este ámbito. Bueno, decir que los bulos se dan en cualquier ámbito, como he comentado, se dan en las noticias, ya que se conocen como fake news,
En política, en salud se da muchísimo bulo, pero muchísimo bulo. Hoy mucha gente accede a Internet y dice, tiene una dolencia. A ver, me está doliendo en el lado izquierdo y accedo a Internet. Como dice un amigo mío de Sevilla, va a la maquinita, accede a la maquinita. Entra a Internet, me está doliendo en el lado izquierdo, siento un pinchazo ahí, también tengo, se está adormeciendo el brazo. A ver, se está prácticamente autodiagnosticando y sale Internet, ¿no? Google dice, pues tienes esto. Y a lo mejor eso precisamente es un bulo. En este sentido, vamos a ver cómo también las plataformas de Internet y las redes sociales, pues, evidentemente, hacen muchísimo daño precisamente por esa característica que tiene la red social, ¿no? De la viralización. En el ámbito de la política, bueno, el ejemplo paradigmático es lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Muchos atribuyen, repito, a que Hillary Clinton no ganó esas elecciones por la cantidad de bulos, ¿no? que tenía precisamente durante la campaña, pero no solo en Estados Unidos, sino también aquí en España, obviamente, ¿no? El caso más reciente de bulos, según algunos investigadores, pues se habla de lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, la imagen allí nos muestra de la supuesta mano dura que puso la policía ante las manifestaciones del 1 de octubre. Bueno, nos pone una foto allí, como se puede apreciar, ¿no? Una foto aquí. Dice, esto es lo que ocasionó la policía. Vaya, una policía salvaje, ¿verdad? Pero vemos que esta imagen fue capturada en 2012. Esta es una imagen de 2012. Y lo que pasa que fue, ¿no?, transmitida a través de las redes sociales. Entonces, esto es un caso típico de bulo que nosotros, y claro, esto se viraliza, llega más y entonces nos llega a nosotros, a cada uno de los usuarios que no verificamos este tipo de información y entonces dicen, vaya salvajada que ha hecho la policía. Y todos contra la policía, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos permitir en un país democrático que sucede este tipo de cosas? Pero claro, no nos damos cuenta que esto es solo un bulo. ¿Con qué intención? Obviamente que hay una intención detrás. Los bulos son generados, primero, por partidos políticos, por periodistas, por organizaciones de todo tipo, por cualquier entorno organizacional, por intereses creados, obviamente. Distribuyen un bulo. Los propios periodistas distribuyen bulos. Obviamente, tienen sus intereses, ¿no?, creados, ¿por qué distribuyen estos bulos? Y claro, estos bulos pues son distribuidos, son expandidos a través de las redes sociales ya, o los medios sociales, ¿no? Y sobre todo a través de dispositivos móviles. Es decir, redes sociales más dispositivo móvil, resulta que es un cóctel de bulos que puedes difundirlo cada vez más. Una viralización en grado sub, como se puede apreciar en la actualidad. Bueno, noticias falsas, nuevos retos. Si bien es cierto que el tema, digamos, tiene que ver más con el ámbito de la cultura, pero tampoco podemos dejar de lado que el periodismo es cultura. Y en ese sentido, nosotros, ¿no?, desde una perspectiva más periodística, pues vemos que existen periodistas que están luchando por adaptarse a las nuevas condiciones de la producción de noticias. Pero al mismo tiempo, ¿no?, como indico allí, se encuentra con críticas por su papel en la difusión de la desinformación. Y esto es una cuestión latente en la actualidad. Los periodistas profesionales han de enfrentarse a esa nueva crisis de la
esa incredibilidad, ¿no?, de la información. Pero no solo eso, sino también, ¿no?, si bien es cierto que las llamadas noticias falsas y con nuevas técnicas y nuevos métodos, eso implica en la actualidad una especie de desarrollo devastador, una especie de tecnología disruptiva, ¿no?, entorno disruptivo que nosotros también vamos a ser conscientes de que existe, ¿no?, nuevos retos y peligros que acechan a la profesión periodista. Y aquí es donde yo quería, digamos, un poco tocar este tema. Es decir, estamos asistiendo quizás a la creación de un nuevo perfil profesional. Un perfil profesional que tenga que ver precisamente con la verificación de la información, porque cada vez más se demanda. Ya hay distintos centros de investigación, no solo en España, sino a nivel mundial, que se están preocupando muchísimo por la verificación de la información. Esto, que era una cuestión de toda la vida, de pronto se ve catapultado, de pronto, ¡oh!, ¿qué es esto? Claro, porque existen cada vez más bulos. En consecuencia, los medios, para poder mantener esa credibilidad, esa calidad en la información, ese rigor informativo, necesitan constantemente verificar, cosa que muchos medios no hacen. Y entonces surge quizá la necesidad de crear una especie de fact-checker, un verificador de la información. De la misma forma, como ya hasta hace algunos años, un grupo de investigación que dirijo en el Internet Media Lab, veníamos trabajando sobre los perfiles profesionales. 17 perfiles profesionales que existen en la industria de los contenidos de la información y que, lamentablemente, son perfiles cuyo conocimiento y cuya formación, cuya enseñanza no se da precisamente en una facultad de comunicación en España y también en algunos países del mundo. No se da. Y, sin embargo, existen 17 perfiles profesionales. Uno de ellos, precisamente, podría ser esto. El verificador de información. Que esté constantemente verificando información. Perfil. Al fin y al cabo, yo siempre digo a mis alumnos en la Complutense, en España existen más de 40 facultades de comunicación en donde egresan más de 2.000 ahora graduados en periodismo. No hay capacidad de los medios de comunicación para absorber anualmente 2.000 graduados. No hay, no existe. Entonces, lo que existe es una industria de contenidos, una industria de información que sí podría absorber siempre y cuando ese profesional de nuevo cuño esté debidamente formado. Y repito que uno de esos puede ser precisamente el verificador de información, en este caso una especie de fact-checker. Facts o bulos en ciencia, en cultura. Por ejemplo, en ciencia, también, esto nos puede servir de antecedente, ¿no? Eso se dio, muchos, incluso como documentales lo hemos tenido. ¿Quién no ha visto este documental, Operación Luna, ¿no? Operación Luna, producida por una productora francesa y que luego ya ha sido, ¿no?, traducida a distintos idiomas, y donde a grandes rasgos, o lo resumo, se decía pues que lo de la llegada del hombre, de la llegada de cuando Neil Armstrong llega a la Luna, no se produjo realmente, ¿no?, sino fue hecho en los estudios, ¿no?, de este director famoso, Stanley Kubrick, y que fue encargado, ¿no?, esa producción de llegada a la Luna por el que fuera entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ¿no? Nixon encargó a este director para que hiciese un rodaje de cómo, ¿no?, había llegado el hombre a la Luna. Bueno, pues esto es, obviamente, un bulo en toda regla, es decir, los bulos que se producen en el ámbito de la ciencia. Solo como un ejemplo. En cultura se producen muchísimos bulos. Desde la Wikipedia. La Wikipedia, y esta mañana lo comentaban los ponentes, y decía, la Wikipedia
Antes, los llamados wikipedistas, bueno, todavía existen, obviamente, están esos wikipedistas que son personas que están asalariadas, ¿no?, por la propia fundación de la Wikipedia, y luego están los colaboradores. Yo creo recordar, hace 2 años leí un artículo, decía que había más de 75.000 colaboradores de la Wikipedia, 75.000 colaboradores, o sea, gente que altruistamente pues va metiendo contenido en la Wikipedia. Pero contenido sin contrastar, contenido sin verificar. Por consecuencia, la Wikipedia se convierte en una herramienta que en la actualidad, ¿no?, posee más información que yo creo que quizás varias enciclopedias, más que la enciclopedia británica, desde luego, ¿no?, posee muchísima información. Pero vamos a ver qué tipo de información. O sea, no demos por sentado que toda la información que existe en la Wikipedia va a misa. No. Es información que está llegando allí, que muchos a lo mejor meten esa información. Yo recuerdo de un caso, ¿no?, que metían información a lo mejor de Adolf Hitler. Decían que Hitler había nacido en Francia. ¿Cómo va a nacer en Francia? Habían metido la información y, claro, la gente que a lo mejor dice, y Hitler nació en Francia. Pues no. No es una información que en todo caso es distorsionada, no ha sido verificada, pero existe allí. Hasta que los wikipedistas pues vean que efectivamente hay un error, ¿no?, en esa información. Y de la misma forma, pues los medios de comunicación también necesitan de esa verificación. Entonces, se produce, repito, en el ámbito de la Wikipedia, se produce en los medios de comunicación, se produce en los medios sociales y también se produce en Google. Cada vez que nosotros accedemos a una información, no siempre la información que encontramos va a ser una información real o una información en toda regla, no. Porque existen tendencias, ¿no?, en las cuales, a través de procesos algorítmicos, a nosotros pueden existir, digamos, un resultado que es tendencioso. ¿Por qué tendencioso? Y uno puede decir, ¿pero por qué a mí me va a dar ese resultado tendencioso Google? Pues sencillamente porque Google te ha geolocalizado, ha hecho un geoposicionamiento de tu dirección IP y te está diciendo, tú necesitas esta información, y a lo mejor te está dando información tendenciosa. Y eso es una realidad. Entonces, Google también te proporciona, obviamente, muchísimos argumentos para poder convertir un contenido en bulo. Bueno, hay, repito, investigaciones y algunas que he recogido, formas de detectar noticias falsas, por ejemplo, ¿no? Se resumen en 5 o 6 pautas para detectar alguna noticia falsa. Esto de cara a los medios de comunicación. Por ejemplo, en primer lugar está el hecho de verificar la URL o el URL, es decir, la dirección web. ¿Cómo verificamos nosotros, ¿no?, en estos procesos de verificación, cómo verificamos una URL? Por ejemplo, y esto es muy sencillo, voy a señalar, fijaros, lo he señalado allí, está destacado en amarillo, ¿no? Por ejemplo, la siguiente URL dice http://noticiasverídicas.com/xi, cualquiera, ¿no? O por lo menos debemos nosotros conocer que XI es un subdominio que no existe. ¿De acuerdo? Con EX o XI. Entonces, a mí me debe llamar la atención precisamente por esa dirección web. Una forma no termina en un dominio común, no termina en un .com, no termina en un .org, no termina en un .edu, no termina. Entonces, aquí ya me tiene que saltar la alarma. Una primera cuestión. Una segunda pauta podría darse el caso con, por ejemplo, la forma como se titula un contenido, ¿no? Es decir, aquí un titular puede ser gemelos chocan en la Gran Vía, como que gemelos, y la muestra es de 2 coches, ¿no?, de un mismo modelo. Jamás diría, un periodista jamás diría 2 coches gemelos.
Jamás diría es un periodista. Una colisión de coches de un mismo modelo y marca, dice, gemelos chocan en la grava. No titularíamos así, ¿verdad? O tampoco titularíamos, ¿no? Información meteorológica, fuertes vientos del sur, ¿no? Parte de Giselle, que ya nos ha pillado Giselle por el camino. Y la fecha sea 31 de febrero. Hombre, 31 de febrero. A ver. ¿Cómo que 31 de febrero? Febrero trae hasta el día 28, ¿no? 29. ¿No? O titulares como consiguen leche en la luna. ¿Cómo que han conseguido leche en la luna? O sea, titulares que, obviamente, pues, segunda alarma que puede ser un indicativo de que es un bulo, de que es una noticia falsa, ¿no? También, por ejemplo, profundizar en la lectura. Aquí vemos, en este ejemplo, ¿no? Acerca de nosotros, ¿no? Lo he traducido un poquito aquí. Dice, por ejemplo, acerca de nosotros, somos un grupo independiente de informados ciudadanos anónimos. ¿Cómo que ciudadanos anónimos? ¿Un sitio web anónimo? Pues si es anónimo no me voy a creer mucho la información. O, que dice más abajo, para más información, he saltado aquí, para más información, regístrate. Tengo que poner ya mi otra alarma. ¿Cómo que para más información quiere que me registre? ¿Para qué? O sea, son alarmas que en todo caso deben llevarnos pues a la reflexión. También, y en este caso, una estrategia para detectar un bulo puede ser el buscar imágenes, ¿no? Sabemos que Google tiene un banco, ya no nos atrevemos a decir números de imágenes que tiene un banco de datos, ¿no? Cuyas imágenes están indexadas no por categoría, sino están indexadas de forma desestructurada, ¿no? Quizás a través de etiquetas, pero están indexadas. Y entonces podríamos buscar pues, una imagen, por ejemplo, para ver si efectivamente, ¿no? Esa noticia guarda relación con alguna imagen. O investigar en otros medios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe, ¿no? Existe unas páginas que han sido creadas precisamente para esto, como Fact Check. Y por eso había comentado hace un momento que cada vez más la gente demanda este tipo de información o verifica constantemente. También el paradigmático caso ya de hace años, que me parece que fue 2006, 2007, que se creó PolitiFact, ¿no? Donde empiezan a contrastar información si es falsa o es verdad. En el caso de Argentina, Chequeado, también otro sitio que nos permite ver si una información es verídica o no. Ausfatos o Truco, en el caso de Brasil. El Objetivo o Maldito Bulo, en el caso de España. En España tenemos también estos recursos que nos permiten ver si si una noticia es bulo o no, ¿no? Son solo algunos de los referentes que podemos encontrar. Existen muchísimos. Hay una organización que está precisamente en el Poynter Institute, una asociación internacional de fact-checker, y que aglutina alrededor de 50 recursos, 50 páginas web en distintos países del mundo. Y entre ellos, precisamente, está El Objetivo y malditobulo.es, que no, bueno, Maldito Bulo todavía está en una versión beta, que nos permite verificar los contenidos de información. En cualquier caso, son recursos, pero lo más importante aquí, y no lo he puesto, pero lo más importante es concienciar a la población, concienciar a la gente. Claro, porque esto, desde el punto de vista de los profesionales de información, vale, pues yo voy a verificar esta información porque aquí, oye, si no verifico esto, está mi trabajo en esto, es parte de mi trabajo. Pero un usuario cualquiera va a tener en cuenta todas esas pautas. No, quizá en todo caso, aquí lo que toca es hacer una labor de evangelización, de concienciación, ¿no? Para ver y enseñar
a la población que no hay que creer en todas las informaciones que se dan a través de los medios sociales. Y cada vez más somos conscientes, quizás nosotros hemos caído, mira, me ha llegado esto, y me ha llegado por las redes sociales, me ha llegado por Facebook, me ha llegado por WhatsApp. Me hago ese tipo de información y lo que dice es, ¿cómo te dice? Distribúyelo. Hace poco, ¿no? Salió a colación, y seguramente recordaréis esa información de Oxfam Intermón, ¿verdad? Y salió en noticia, y además a través de los periféricos móviles, salió esa información donde decían que la esposa del líder del PSOE decían que trabajaba. Nosotros estamos con esa impregnados de esa información, como de Oxfam Intermón, que son pederastas, que organizan orgías. ¿Cómo es posible esto, que los ciudadanos estamos contribuyendo a ese tipo de organizaciones? Y mira lo que hacen estos desalmados, pero no puede ser, estamos, ¿no?, sensibilizados con ello. No, sensibilizados no, hipersensibilizados con este tema. Entonces sale, dice, la esposa de Pedro Sánchez es directora de Oxfam Intermón. Ostras. Y distribúyelo. Y te llega vía WhatsApp esto. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que se empieza a distribuir información que no ha sido contrastada. Dice, anda, míralo, ¿será posible? ¿Será posible? Y claro, vemos pues que llegado un momento, hasta qué punto esto es contrastable o no, verificable o no. Lo veo, de hecho, lo he visto en un maldito bulo, ¿no? Malditobulo.es, que dice, Begoña no es directora de Oxfam Intermón, el que es director de Oxfam Intermón es José María Pérez, nombrado en tal año. Begoña es directora de una empresa que contrata personas y que entre sus clientes está Oxfam Intermón, pero puede estar como cualquier otra empresa. O sea, fijaros la distorsión de la información que hay. Y claro, ¿qué ha pasado con esto y con el bulo? Pues que evidentemente en un momento de esa sensibilidad ha hecho muchísimo daño al personaje, a la persona primero, la esposa, y segundo, o intentan hacer daño, al candidato. ¿Y qué se ha descubierto? Pues que es un bulo. Pero ya hizo mella. Yo creo que una de las cuestiones, y voy acabando con esto, una de las cuestiones que tiene que ver los bulos, en su mayoría, ¿no? Y lamentablemente la gente accede muchísimo a los bulos. Un estudio del Poynter Institute nos dice que la población estadounidense cree más, un tercio de la población, perdón, un tercio de la información que llega a través de los medios sociales es accesible a las personas, a la sociedad, y es creída por esta sociedad. Pero claro, vemos pues que aquí los bulos, ¿no?, están generados por intereses, a lo mejor, repito, partidistas. Los bulos tienen, en mi opinión, una especie de estrategia quijotesca. Es decir, los perros ladran, Sancho, señal de que avanzamos. Da igual que hablen mal, pero que hablen. Y esa es una cuestión que, en todo caso, nosotros pues tenemos que saber cómo contrarrestar esos bulos que están emergiendo cada vez más en la red. Y con esto, pues, doy por terminada esta breve presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Miguel. Gracias por hacernos reflexionar sobre la importancia de los procesos de verificación en esta sociedad actual en la que vivimos. Abrimos entonces turno de debate. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Gracias por la presentación, realmente me ha encantado. Relacionado con estas websites que hacen procesos de verificación, ¿quién contrata esas websites?
¿Quién contrata los websites de...? ¿Cómo eligen ellos qué páginas van a verificar, qué noticias van a verificar? Bueno, eso es una labor en principio altruista, ¿de acuerdo? Es decir, parte de ese concepto altruista. Y lo que hace en el caso de Maldito Bulo, que es en el caso de España, ¿no?, es información que está constantemente viralizándose. Ellos capturan información y entonces empiezan a contrastar. Una información que a lo mejor a través de las redes sociales incluso se puede haber generado una especie de trending topic en el caso de Twitter. ¿Por qué la gente está hablando de eso? Vamos a contrastar si esta información es veraz. El ejemplo de esto lo he puesto con el de Begoña Rodríguez, creo que es el apellido de la esposa de Sánchez. Claro, al tocarse mucho ese tema, entonces los verificadores, en este caso de Maldito Bulo, dicen, vamos a verificar si esa información es real o no. O sea, lo hacen de una forma altruista. Sabemos que detrás de Maldito Bulo, pues está, en el fondo está A3 Media, ¿no? Concretamente La Sexta, ¿no? Pues el objetivo está también detrás de esto. Empezaron con Maldita Hemeroteca, luego Maldito Bulo. Es una especie de valor añadido, si cabe el término, para poder proporcionar a los medios de comunicación. Simplemente eso. Lo que pasa que en Estados Unidos pues está generando tal demanda que ya se está convirtiendo en organizaciones, ¿no?, incluso con diríamos, un marchamo comercial detrás, de organización de empresa, ¿no?, que permite incluso obtener beneficios con esto. Y eso puede ser pues, una tendencia de cara a los profesionales de la información, ¿no? Tengo un proyecto con estudiantes de mi facultad que estamos trabajando precisamente en cómo creamos un website y que los propios estudiantes, de forma práctica, sean los fact-checkers de la distinta información que hay. Un ejercicio, digamos, práctico que se convierte en, aparte de que implícitamente van trabajando sobre los contenidos noticiosos, pues vienen verificando la información. Y de esa forma incluso también implícitamente vienen concienciándose de que es importante verificar información. Muchas veces los periodistas caemos en el error de no verificar esa información. ¿Máis preguntas? Ninguna inquietude máis por aí? Sí. Boas tardes, Jesús. Quería preguntar a ver como ve a responsabilidade dos medios de comunicación tradicionais cando son eles os que están difundindo bulos por unha banda, que son os que atopan que chegan por nos comunicados de prensa ou por outros medios indirectos que non verifican correctamente cal é a responsabilidade que teñen, e logo cando son eles mesmos os que os fabrican precisamente para facer dano a un grupo político ou para simplemente vender xornais porque hai que entender que os bulos son máis atractivos que a realidade. Sí, gracias por esa pregunta. Mira, hace años me invitaron a dar una charla y entonces, al hilo de tu pregunta, lo he ido recordando. Creo que fue en Barcelona. Entonces yo dije, en su momento, la independencia de los medios no existe. Y entonces, claro, allí había periodistas coreanos. ¿Cómo estás diciendo una barbaridad? ¿Cómo que la independencia? No existe la independencia de los medios. No, no, no existe. No existe la independencia de los medios. Vamos a quitarlo, por favor, la venda que nos tapa y no existe. ¿Por qué? Porque los medios son totalmente parcializados con un determinado entorno o partido político. Y esto no es una novedad aquí, eso lo vemos en Estados Unidos. ¿Acaso no es verdad que el The New York Times apoya al Partido Republicano y que The Washington Post apoya al Partido Demócrata? Pues es una realidad. Extrapolando todo eso aquí a España, sabemos qué medios apoyan a determinado signo político y qué medios no. A partir de allí, entonces, obviamente, hay medios que se dedican a fabricar bulos. Lo que pasa es que también ellos se amparan el anonimato que proporciona la red. Dice, información que pasa por allí. Pero claro, eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque los medios no se dan cuenta o los periodistas no se dan cuenta de que existen técnicas y tecnologías llamadas como la ingeniería inversa que nos permite precisamente detectar
el sitio exacto donde se produjo el bulo. No lo hagas, porque sabemos perfectamente que eso es demostrable. Eso nos pueden decir precisamente los informáticos, la ingeniería inversa, o hacer un análisis forense de la información. Estás tú emitiendo una información, claro, no lo hago desde mi dirección IP, pero no te fíes de eso. Y muchos profesionales, muchos medios caen y se detecta. ¿Por qué ahora con lo que están investigaciones que han dicho que hay muchos bulos que han partido desde Rusia? ¿Los hackers rusos son tontos? No. Lo que pasa es que las técnicas y la tecnología nos permite hacer esa ingeniería inversa de cómo podemos detectar de dónde partió ese bulo, el origen de esa información. Pero claro, eso no quita para que o con ignorancia o con conocimiento sigan distribuyendo esa información por intereses partidistas, por intereses creados, nada más. Por una cuestión política, interesa que esto esté allí, que se conozca y, bueno, ya le llegará el turno al otro medio. Ainda nos quedan algúns minutiños para algunha outra pregunta. Sí, perdón, una pregunta. Algunos serían la forma y el fondo sería ¿por qué a la población, a la sociedad, nos gustan los bulos? Sí, es morboso, pero yo creo que es real, ¿no? Sí, lo he comentado. Bueno, eso es una cuestión que no solo pasa aquí. Yo creo que es parte de la propia naturaleza humana. A la gente cada vez más accede a los bulos. Hay investigaciones que demuestran que el 70% de la información que los ciudadanos, la sociedad, en el caso de Estados Unidos concretamente, porque es un estudio que ha sido dado por el Pointer, dice que el 70% de los ciudadanos recibe información y lo que es más preocupante, un 23% cree esa información que sabe que es un bulo. Eso es preocupante. Pero claro, aquí hay una cuestión evidentemente no solo sociológica, yo diría que hasta antropológica. Aquí, en este panorama, en este nuevo ecosistema de los medios de comunicación, ya no solo la creación y la construcción de la nueva comunicación es interdisciplinar, sino todo lo que hay de fondo también es interdisciplinar. En ese sentido, pues aquí lo que nos queda es incorporar disciplinas que han estado alejadas de la propia profesión de los medios de comunicación o del periodismo. ¿Para qué? Para poder ver cuál es el motivo y la razón por qué unos ciudadanos están creyendo más a los bulos que a la información veraz. Y esto es una realidad. Y eso es una preocupación, repito, de los medios de comunicación, de los profesionales de comunicación que están poniendo ahí, ¿no?, la guinda para ver a dónde nos va a llevar todo esto. Jesús, sí. ¿Se podría establecer un ranking en la prensa española sobre el tema de mayor? Un ranking. Sí. O sea, el periódico, la publicación española que propaga, que difunde el mayor número de bulos. Podría ser una parte, digo yo, como sugerencia, que le encomiendes a uno de tus alumnos de ese grupo de investigación. Sí, y de hecho me voy a tomar, y yo creo que sí, podría ser interesante, un ranking de qué medios, ¿no? Bueno, yo no sé si estaría a lo mejor copiando la fórmula de un amigo mío en Navarra, de Ramón Salaverría, que hizo algo más o menos parecido, no con los bulos, sino él dijo a sus alumnos, vamos a crear una página web y vamos a colocar aquí, todos los alumnos van a leer todos los días unas noticias. Y entonces empezaron a leer noticias y todas las palabras malsonantes o que no encajen bien, lo vamos a poner aquí. Y entonces a este sitio web le vamos a denominar bestiario. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué bestiario? Me dice, porque son las bestialidades que cometemos los periodistas al escribir. Quizá un poco podría estar en esa línea de decir, bueno, ¿y qué medios, ¿no?, qué ranking de periódicos podrían estar proporcionando una sugerencia que tomo? Y una segunda idea,
en fin, vamos a ver, la figura del verificador de la que has comentado, y en fin, estamos todos convencidos de que es imprescindible. ¿Qué requisitos realmente, digamos, técnicos, materiales, habría que exigirle a un verificador? Porque yo supongo que lo primero sería que la propia empresa, el periódico en cuestión, pues lo habilitase para ese tipo de cosas. Pero si estamos partiendo de la base de que el bulo, si no está generalizado, está cuasi generalizado en todos los medios, tendría que producirse una catarsis impresionante en ese medio precisamente para estimular ese tipo de figuras. Es decir, me parece magnífico como idea, pero la aplicación, la puesta en práctica requeriría, ya digo, una transformación gigantesca de tipo, en fin, catárquico en los medios, ¿no? En fin. Sí, por supuesto. Yo he dicho de una especie de concienciación y evangelización de la propia ciudadanía, pero claro, primero tenemos que partir de esa concienciación en los propios, en el sector mediático, concretamente los profesionales de la información. Yo creo que este es una de las labores precisamente y uno de los retos y los roles que tiene la universidad, que tiene la academia, es decir, en formar esos profesionales no solo para que vayan a trabajar a los medios, a los nuevos medios, sino también formarles en esas disciplinas propias del periodismo, que es el contraste de fuentes de información, para empezar, el rigor informativo, que no se pierda, la ética de la información, porque claro, con ética podemos decir, pues yo no puedo dar este tipo de información porque va contra mi ética. Y entonces eso tiene que partir obviamente desde la academia. Si no hacemos eso, si nosotros no hacemos esa labor de evangelización o de mentoría, ¿no?, con estos nuevos conceptos, evidentemente tenemos la causa perdida. Pero claro, tenemos que partir por allí. Porque imaginaros, va un periodista a un medio de comunicación, como no tiene esos conceptos embebidos, a mí me da lo mismo. Y yo digo, mira, me pagan por esto y lo hago. Entonces, claro, tenemos que partir desde ese principio, en esa formación que están teniendo los estudiantes, el que tengan, si me apuras, y cabe el término, quizá incluso como una propuesta de hasta de asignatura, ¿no? El cómo verificar y cómo concienciar sobre la información veraz. Yo creo que debería darse eso. ¿Qué pasa? Porque esto es, repito, lo estamos tratando así de forma poco tangencial, pero es muy preocupante, sobre todo para aquellos que estamos metidos en el ámbito de la información y de la comunicación, que pretendemos vivir de esto, ¿verdad? Y que en todo caso, pues es una cuestión que preocupa a los medios locales y a los medios internacionales. Y claro, tenemos que poner aquí un remedio, porque no puede continuar. Moitas grazas. Pechamos esta sesión con rigurosa puntualidade, son as 5:30. Damoslle as grazas a Jesús Miguel e damoslle paso a nosa seguinte ponente. Gracias a vosotros.